Base disciplinares, hablamos primero de la enfermería en las sociedades primitivas. La historia de la enfermería no primitiva era no documentada, era difícil de diferenciar entre el rol del médico y la enfermera, había cuidados en base a la experiencia, transmisión del conocimiento era oral y los roles tradicionales de cuidado era de parte de la mujer. Eso en la enfermería primitiva. Ahora, la enfermería de antiguas civilizaciones. Las antiguas civilizaciones encontramos los primeros documentos, como por ejemplo de parteras, de amas de cría, de esclavas. Dependían de un maestro, que eran sacerdotes o médicos brujos. Los cuidados era mantener el físico y la comodidad. Y la causa de las enfermedades eran la superstición, la magia. Y los tratamientos o las curaciones también eran mágicas. Los sacerdotes o médicos brujos tenían un elevado estatus. Después encontramos en la antigua civilización saumeria, que están las tablillas de arcillas con las prescripciones de curaciones. Después también encontramos en babilonios, que está el código Hammurabi, con el saneamiento de salud pública, prácticas de cirugía, ejercicio de medicina humana y animal, tarifa para las operaciones y penas para los que violaban el código. Las tareas y prácticas eran de enfermería. Después estamos en la cultura egipcia. La cultura egipcia se podía encontrar el papiro de Ebers. En el papiro de Ebers estaban las enfermedades, la sintomatología, 700 sustancias y preparaciones, uso medicinal. También encontramos la momificación, soluciones para preservar los cuerpos, conocimiento de anatomía, fisiología y fisiopatía humana. Después encontramos la cultura hebrea, código de salud mosaico, primera legislación sanitaria, requisitos de salud pública, salud individual, familiar y comunitaria, diferencia entre limpio y sucio, principios sobre el descanso, el sueño y la limpieza, norma de menstruación y embarazo, leyes dietéticas, matanza de Cosber, preparación y conservación de alimentos, cuarentena y las mujeres eran las principales cuidadoras. En la cultura africana encontramos partería, herbolaria, amas de cría, cuidadoras de niños y ancianos. En la antigua India encontramos hospitales a cargo de varones, mujeres cuidaban a los enfermeros y eran parteras. En la antigua China se encontraron 365 remedios de hierbas, la acupuntura y el Nei Chiang, que era mirar, escuchar, preguntar y sentir. Esta es la base de enfermería. Antigua Grecia. Encontramos allí Asclepos, que era el sanador, el dios sanador, Epigone, que era la diosa aliviadora, y Genia, que era la diosa de la salud. Los templos eran el centro para la curación. Los sacerdotes curaban con remedios naturales y sobrenaturales. Hipócrates era de esa época, pero él no creía en esto. Él creía que la enfermedad era natural. Antigua Roma. Los médicos eran esclavos. En planeamiento social había contribución saneamiento público, drenado de pantanos, construcción de acueductos, baños públicos y privados, sistema de alcantarillado y calefacción central. En la Edad Media podemos encontrar cómo el cristianismo avanzó en esta época, porque gracias a la parábola del buen samaritano que Jesús contó, de amar al prójimo como a ti mismo, se desarrollaron estos valores cristianos y se armó una hermandad para volari de romanos que cuidaban enfermos y agonizantes.
Había construcciones de grandes hospitales. Un gran crecimiento de la iglesia cristiana. Se construyen más hospitales para el cuidado de huérfanos, viudos, ancianos, pobres, enfermos. Había un conflicto con la iglesia y la ciencia. Por eso se la llamó la Edad Oscura, porque la iglesia no quería ninguna clase de conocimiento. Esta Edad Oscura duró 500 años. Órdenes de religiosas, militares y laicos, hermanas de Agustina, orden puramente de enfermería. En 1633, las hermanas de la Caridad tomaban el cuidado de enfermos. Grupos de diagonitas estaban suprimidos durante esta época por la Iglesia Occidental. Luego encontramos el desarrollo de la enfermería en la Edad Moderna. En la enfermería, en la Edad Moderna, podemos encontrar que empieza el Renacimiento, la Revolución Industrial, desplazo del campo a la ciudad, en fábricas. Hay nuevas enfermedades también con este desplazamiento, como el cólera, las pestes. Hay un elevado índice de mortalidad materno-infantil. Revolución científica, revolución económica. La mujer era encargada de mantener el hogar, eran criadas en casas privadas, dependían de su esposo. Las presas y prostitutas se encargaban del cuidado de los enfermos en los hospitales. Y la enfermería tenía escasa aceptación o tal vez ningún prestigio. En la Edad Moderna también podemos encontrar, cuando sí tenían prestigio era porque pertenecían a una orden religiosa, como en 1836 que se restituyó la orden de los diaconitas y se vuelve a hacer una apertura de un hospital y una escuela de formación que hacían el cuidado de enfermeros en hospitales, instrucción de enfermería visitadora, instrucción de doctrina religiosa y ética, farmacia. Se extendió a Norteamérica Norte, de África, Asia y Australia. En 1847, Florence Nightingale, en 1853, la hermana de la Caridad en París. También se armó la guerra de Crimea. Allí Florence Nightingale, que era la estudiante más destacada de los diaconitas, fue a la guerra y ahí pudo poner sus prácticas y desarrolló teorías del entorno con cocinas dietéticas, lavandería, centro recreativo, de lectura, clases, adiestramiento al personal de ordenanza para fregar la sala y vaciar la basura. En 1860, escuela de formación para enfermera. Se hizo la primera. Ya que estamos hablando de Florence Nightingale, vamos a empezar con las teóricas que habla Florence Nightingale de 1820 a 1910. Era una gran epidemióloga, matemática, filósofa y religiosa. Estuvo en la guerra de Crimea, desarrolló justamente esta teoría, la del entorno. Nunca se refirió al entorno, pero sí se refirió a todo lo que el sujeto de atención tenía su entorno, como el lavado, la higiene de manos, la ventilación, la iluminación, la temperatura y la dieta. Otra teórica encontramos Virginia Henderson. Está en 1897 a 1996. Nació en Estados Unidos y desarrolló el modelo de las 14 necesidades. 1. Respirar. 2. Comer y beber. 3. Eliminar y moverse. 4. Mantenerse. 5. Dormir y descansar. 6. Vestirse adecuadamente. 7. Higiene corporal. 8. Evitar peligros ambientales. 9. Comunicarse. 10. Religión. 11. Trabajo. 12. Recreación. 13. Mantener la temperatura. 14. Aprendizaje. Entre estas necesidades básicas muestra 3 modelos: la institución, ayuda y acompañamiento. Sustitución.
cuando no puede realizar su necesidad básica. Entonces la enfermera sustituye esto mediante tal vez mediante el oxígeno, mediante para alimentar el estómago gasogástrico, una sonda gasogástrica. Ayuda a que pueda realizar su necesidad básica. Por ejemplo, a lo mejor no puede caminar, moverse y mantenerse, pero ayudarlo agarrándole la mano, alcanzándole las cosas que necesita. Y acompañamiento, que es aconsejar para cuidar su necesidad básica. Por ejemplo, si se lastimó, bueno, qué cosas tendría que hacer para no llegar a una infección. Los principales elementos de Virginia Anderson son necesidad humana, suplencia de ayuda, cuidados básicos e independencia. Ahora pasamos a otra teórica, Dorothea Torrens, 1924 al 2007. Desarrolla la teoría del autocuidado, el déficit del autocuidado y el sistema de enfermería. Podemos encontrar el del autocuidado, que es para la persona y su entorno, para regular los factores que afecten a propio desarrollo y vida y salud o bienestar. Del autocuidado encuentran 3 niveles. El universal, que es para todos igual, como el agua, el aire, el descanso, el respirar, el dormir. Esos son los universales. Lo relativo al desarrollo, que es para promover la vida, la maduración y las circunstancias perjudiciales. Y lo relativo a la alteración de salud, que es permanentemente o temporal. Genera necesidades de autocuidado para alcanzar alivio. Después tenemos el déficit del autocuidado. Así que nos acordamos de vuelta, repetimos. Autocuidado, déficit del autocuidado y sistema de enfermería. Eso Dorothea Torrens. El déficit de autocuidado es relación entre la demanda del cuidado terapéutico y la acción del autocuidado. Y después está el sistema de enfermería, que es la acción de ayuda para el autocuidado terapéutico o regular la acción del autocuidado. Se clasifica así: totalmente compensador, parcialmente compensador y el apoyo educativo. Ahora pasamos a otra teórica, que es Idel Pavlov. Ella nació en 1909 hasta 1990. Tenía la teoría del psicodinámica. Entender la conducta humana para ayudar a otras personas a identificar cuáles son las dificultades y aplicar los principios. Tiene 4 puntos sobre la relación enfermero-paciente. 1. Orientación. Ayuda a reconocer y entender su problema y reconocer qué ayuda necesita. 2. Identificación. Se identifica con alguien quienes pueden ayudarlo. 3. Explotación. Intenta obtener lo que se le ofrece. Y 4. Resolución. Son objetivos que se renuevan. Después encontramos 6 roles. Primero, rol del extraño, que es tener una relación aceptada tal como es, sin prejuicios sobre la persona. Rol de la persona a quien recurrir. Enfermero, da respuestas específicas. Rol docente. Enseñanza instructiva y enseñanza experimental. Otra, rol conductor. Ayuda mediante la cooperación y participación activa. Rol sustituto de alquiler. De alguien. Y rol de consejero. Ayuda a que recuerdan y entiendan. Después, por último, tenemos a Magdalena Leininger, 1925 a 2012. Modelo transcultural. Cuidados diversos según su cultura. El objetivo es lograr conocimiento y práctica que tengan como base lo cultural. Enfermería transcultural.
Es el conocimiento y práctica humanística y científica centrada en los cuidados holísticos, que es un todo, para ayudar al individuo o grupo a mantener o recuperar su salud y afrontar discapacidad, muerte u otras. Ella tiene el modelo del sol naciente. En la parte de arriba del sol naciente está la estructura social y los factores de la visión del mundo. El sistema popular, y abajo está el sistema popular de profesión de medicina, de enfermería. Entonces, cuando enfermería se articula o se hace lo de enfermería, teniendo en cuenta la estructura social, factores de la visión del mundo, del sujeto de atención o del grupo el cual estamos ayudando o cuidando, ahí se ve el sol completo. Cuando se puede combinar la cultura, la estructura sociocultural con el cuidado de enfermería profesional. Ahora vamos a los aportes latinoamericanos. En los aportes latinoamericanos encontramos 3. De 1930, de 1900 a 1930, de 1930 a 1960 y de 1960 a la actualidad. La primera etapa es 1900-1930. El modelo de desarrollo hacia afuera. Implica que en esa época se exportaba de América Latina materia prima hacia afuera. El saneamiento y vigilancia eran en los puertos. Se exigía cuarentena y los cuidados de enfermería estaban en las religiones, en las congregaciones religiosas. Cumplían funciones sociales más que médicas. También se abrieron las primeras escuelas, por ejemplo, en Argentina en 1890, en Cuba en 1900, en Chile en 1905, en México en 1907 y en Uruguay en 1912. En 1930-1960, el desarrollo hacia adentro. Había mercado interno. ¿Por qué? Porque estaba la industrialización. Así que al fabricarse fábricas había más trabajo en las ciudades que en el campo. Entonces, desde el 15% de urbanización en las ciudades pasó a ser un 49%. La práctica de salud, la alta sociedad tenía medicina privada. Y el Estado se hacía cargo de los otros miembros de la sociedad. Se construyen grandes hospitales ligados a las universidades. Práctica de enfermería eran conocimientos médicos e influenciaban a enfermería, limitando y demarcando la profesión. En 1960, a la actualidad, había crisis. ¿Qué impactó en esta crisis? Bueno, la reducción del crecimiento interno, y de las importaciones, de las inversiones, hubo muy poco, aumento, sí, eso hubo mucho de deuda externa y desempleo, desequilibrio entre el alto nivel de demandas y una escasa oferta de oportunidades. Había hegemonía en prevención, o ninguna. En 1967 se decretó que en el 2000 iba a haber para todos, salud para todos, y no fue así. Aparecen en ese tiempo también psiquiátricos, infantiles y quirúrgicos. También se centraba en la necesidad básica de la comunidad y también había médicos terapéuticas y hacían diagnósticos. Bueno, ahora vamos a cuidado de enfermería. Está la profesión y la disciplina. La profesión podríamos decir que es EMA, con doble A. Porque E de ética, M de marco legal, A de aplicación y A de autonomía. La E de ética es marco de conducta. La M de marco legal son las leyes, estatutos y normas. Y la A es aplicación y autonomía. La aplicación práctica brinda cuidados que satisfacen las necesidades básicas del individuo, familia y comunidad a través del conocimiento específico. Y la autonomía y la independencia con marco legal. Hay 2 leyes, la ley nacional y la ley provincial. Ley nacional 24.004, la ley provincial 12.501.
Estas leyes son normas para su ejercicio y aprobación. Y después tenemos, además de la profesión, además de la profesión, encontramos la disciplina, que es la MM, marco teórico y metodología. El marco teórico es el conocimiento propio, proceso de investigación, contenido que debe ser revisado y actualizado. Y metodología, el proceso de enfermería. Ahora seguimos con enfermería y su definición. Relación interpersonal de ayuda al individuo, familia y comunidad, que implica experiencia de aprendizaje, contribuyente al crecimiento personal, a la madurez, creatividad y productividad a fin de mejorar la calidad de vida. Examina los factores que examina la situación de salud de enfermedad y brinda cuidados que posibiliten que sea el individuo, la familia y la comunidad los promotores de su propio desarrollo personal y comunitario. Está basado en una concepción totalizadora del hombre, como ser biológico, psicológico, social y espiritual. Procura desarrollar al máximo sus potenciales interpretando los determinantes históricos, sociales del proceso salud-enfermedad. Promueve estrategias de interacción para las actividades de fomento, prevención, curación y rehabilitación en todas las etapas del cuidado vital, estableciendo prioridades y estimulando la capacidad de independencia para el cuidado de la salud. Ahora pasamos a las funciones de enfermería. Funciones de enfermería tiene 3, de docente, administrativa y función investigadora. Función del docente. Dirige, organiza, asesora, supervisa, promueve, participa y dirige actividades de formación. Participa en colaboración en la formación de otros profesionales y agentes de salud. Ahora, función administrativa. Proporciona adecuadamente organización del servicio utilizando los recursos humanos y materiales. Elabora y ejecuta programas de salud. Asesora en políticas globales y administrativas sanitarias. Función investigadora. Investigar de su propia práctica clínica, experiencia. Ampliar y profundizar el conocimiento de evaluar la práctica y sus efectos. Contribuir con otros profesionales. Ahora pasamos a los nucleamientos. Nucleamiento profesional. Es la necesidad de organizarse y agruparse. Organizarse y agruparse en el trabajo, profesión. En sus condiciones laborales, aspectos académicos, sociales, éticos o legales de la profesión. Entre ellos encontramos 3. Colegio de Enfermería, Asociación de Enfermería, gremios. Colegio de Enfermería. Controla matrículas de los profesionales. Velan por los cuidados de enfermería que sean de calidad, avalados por el título que da la UNR. Asociación de Enfermería. Es una entidad de carácter social, eventos, jornada de capacitación. Gremios. Entidades compuestas por sujetos con la misma actividad laboral. Logra mejorar necesarias. Ahora vamos para paradigmas. Paradigmas son ideas o pensamientos similares que son analizadas y aceptadas por la mayoría de los científicos. Teorías de teorías. Ciencia normal es para dar explicaciones. Si no ahí entra en crisis, ahí surge la regulación científica. Es como un cuadrito, un círculo. La ciencia normal tiene un paradigma, si no entra en crisis y se hace una revolución científica para crear un paradigma hasta que entre en crisis y así se va constantemente, va en evolución. Después, entre los paradigmas encontramos 3. El positivismo, que son los hechos conocidos por la observación y la experiencia. Es como algo irrefutable. Es como 1 más 1, 2. Es lo que se ve. Hermenéutica es la comprensión, ya que se tiene una precomprensión como subjetivo. O sea, cómo le parece a cada persona, cada cosa, eso es la hermenéutica. Y la emancipatoria. La emancipatoria es la formación marxista,
en una postura crítica frente a los paradigmas existentes. Busca poner en práctica la autorreflexión para liberar al sujeto de dependencia de poderes. O sea, como que dice que un paradigma, si está tan bien, o si se podría aplicar hoy en la actualidad. Eso sería una emancipatoria. Las paradigmas particulares de enfermería son declaraciones o grupo que identifica los fenómenos de la disciplina. Es transitorio y estratégico para formar la teoría. Permite comprender la realidad y realizar la práctica. Como medicina, en enfermería no hay un paradigma de enfermería, sí hay metaparadigmas, que son elementos que la comunidad científica de enfermería concuerdan. Por ejemplo, 1 persona, 2 salud, 3 contexto, 4 cuidado de enfermería. Persona es el receptor de la realidad o potencial de los cuidados de enfermería, individuo, familia o comunidad. Debe ser considerada en forma holística. Holístico significa que sea considerada en forma biológica, psíquica, espiritual, social y cultural. Después encontramos la salud, el otro metaparadigma. Es la expansión de la ciencia. Según Newman, en 1995, se identifica como la meta de la enfermería. El contexto, algunos autores también lo llaman ambiente o entorno, donde la persona interactúa, forma parte de sí mismo y puede afectar su salud. Y el cuarto último es cuidado de enfermería, que son las acciones de cuidados al sujeto de atención teniendo en cuenta la interacción. Está relacionada interpersonalmente. La diferencia de otras profesiones se requiere reconocimiento, compromiso y valores humanos. Ahora encontramos María Mercedes Durán Villalobos. Desarrollo investigativo y teórico. Dice que los eventos políticos y sociales, como la guerra, el rol de la mujer, los avances teóricos, han influido directamente en la enfermería. Ella marca 4 etapas. 1 es la práctica, 2 la educación y administración, 3 la investigación y 4 la teoría de enfermería o desarrollo teórico. La primera etapa de 1900 a 1938. Se desarrolla la revolución dando respuesta a las necesidades de los cuidados humanos y se basó en la práctica, origen del occidente a partir del siglo XVII y comienzo del siglo XIX. Pero fue en Crimea donde Florence Nightingale, siendo la base de la teoría práctica, educativa y aún investigativa de enfermería. Las características que tiene esta etapa práctica es que era femenina, que la educación era hospitalaria, que las enseñanzas eran médicas, que se utilizaba de estudiantes e instructores como fuerza de labor. La segunda etapa es la educación y administrativa, que es de 1938 a 1950. Hay un gran despliegue de desarrollo teórico. Escuelas de enfermería dejaron de tener enseñanza de otros profesionales médicos y las escuelas se trasladaron a universidades. Característica era recolección de datos y utilización de teoría para la administración y salud de la utilización de datos y de teorías para la administración. Escuelas y facultades postbásico en título de maestría y soportes gremiales, o sea, se empezó a hacer los gremios. La tercera etapa es la etapa de desarrollo investigativo. Expansión de mejoras educativas para enseñar cómo administrar, qué estrategia usar, etc. Hubo cambios curriculares en la universidad. Por ejemplo, se empezaron a dar también humanidades, estadística y metodología científica. El Nursing Research es una serie periódica de investigación. Y en Estados Unidos hice el doctorado de enfermería al final de los siglos 60. Y la cuarta etapa y última etapa de Mercedes Villalobos es la etapa del desarrollo teórico, de 1965 a 1970. Enfermería creía que la teoría debía ser guiada por la práctica.
Escribieron acerca de la necesidad, se discutía si la enfermería era la rama de medicina, si era parte de la ciencia física, biológica o natural, pero no quisieron tener un planeamiento de reducción. Así que utilizaron paradigmas, poca seguridad sobre la disciplina, las teorías discretas e independientes. Hubo separación entre teoría y práctica. La meta fue buscar un paradigma que sea como perpetua. A los finales del 70 se llegó a una conclusión, que la teoría es el instrumento para la práctica y la investigación. Y a los 80 se llegó a otra conclusión, que las teorías y los conceptos son menos cuestionados y discutidos. Se confirma la necesidad de tener teorías y la utilidad. Bueno, seguir estudiando.